Buenos días y bienvenidos a esta segunda sesión de estas jornadas de historiografía franciscana. En primer lugar, agradecer a los organizadores que me hayan invitado a moderar la sesión, que tengo mucho gusto en hacerlo e intentaré llevarlo a cabo lo mejor posible. Esta mañana tengo el gusto y el honor de presentar a la doctora Tina Sabater, que es doctora en Historia del Arte y catedrática de Historia del Arte Medieval del Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes de la Universidad de las Islas Baleares. La doctora Tina Sabater también forma parte del grupo de investigación en estudios medievales, el CRESMED, y aparte de todo ello, ella es especialista en pintura gótica mallorquina y en sus relaciones con la Corona de Aragón y el Mediterráneo. Con todo, ha trabajado muchos otros aspectos del arte medieval en las Islas Baleares, tipologías arquitectónicas y también la escultura vinculada con la figura tan importante y conocida por todos de Guillem Sagrera. La doctora Sabater ha ampliado estudios y ha realizado estancias y impartido cursos de máster y de doctorado en universidades como Padua, Bolonia y también en la Universidad degli Studi di Cagliari, donde fue visiting professor en 2015. Ha publicado multitud de artículos, capítulos de libros sobre arte medieval y quisiera destacar especialmente sobre la colección de pintura gótica del convento de Santa Clara de Palma, interesante. Y con todo, la doctora Sabater hoy nos va a explicar, nos va a comentar el patrimonio, lo que nos resta del patrimonio franciscano de Palma. Ella es una de las mayores especialistas en arte medieval, por lo tanto es un honor poder contar con su intervención. Muchas gracias, doctora Sabater. Creo que me voy a cambiar de silla. Muchas gracias, Antonia. Doctora Juan, por la presentación. Me aprecia mucho, trabaja conmigo, nada más. Y a los padres franciscanos, la amabilidad que han tenido al invitarme a participar en estas jornadas. Bien, yo tengo mis notas en catalán, ningún problema en no hacerlo en castellano, pero pido de antemano disculpas por si hay alguna vacilación. Bien, decir que estamos en un convento que fue desde su fundación un crisol de la sociedad de su tiempo. Hablaremos desde esta perspectiva del patrimonio medieval, ya que la construcción del convento y la dotación de aquellos elementos que hoy entendemos como patrimonio histórico-artístico fue en gran parte fruto de las aportaciones de numerosos representantes de los diversos estamentos de la antigua ciudad de Mallorca. Esta realidad es un hecho reconocido por la historiografía que desde inicios del siglo XIX se ha ocupado de reconstruir en la medida de lo posible la historia constructiva del convento. Estamos hablando de Jovellanos, de Furió, de Piferrer y Cuadrado, de Ducliat, de Garí, de Llompart, entre otros estudiosos con publicaciones más recientes. Las aportaciones, dijéramos, que se han dado a partir de los años 60 del siglo anterior, del siglo XX, para estas aportaciones, fue un punto de inflexión la publicación de la crónica conventual del padre Ramón Calafat, de Fra Ramón Calafat, sacristán del convento, en 1785. Estoy hablando del llibre d'Antiquitats de la Iglesia del Real Convent de Sant Francesc de la ciutat de Mallorca. Este trabajo fue transcrito por Jaime de Oleza y España entre 1924 y 1929. Concretamente, esta crónica, en la que se van detallando las advocaciones y los promotores de las capillas laterales de la iglesia, al igual que los enterramientos de iglesia y claustro, sirvió a Marcel Durleat en 1962 para plantear la cronología de la construcción medieval. Y ha sido utilizado desde entonces por todos quienes hemos trabajado algún aspecto del patrimonio conventual en época medieval y también en época moderna. Bien, como saben ustedes, tratar sobre el patrimonio medieval es siempre dificultoso porque, como sucede
por todas partes, se ha perdido en gran parte. No solamente por el paso del tiempo y por las desamortizaciones del siglo XIX, sino también por el desplazamiento y a menudo destrucción de las obras durante la época moderna, cuando se impuso un gusto artístico distinto. En San Francisco, concretamente, según datos de Jaime Oleza, se perdieron 17 de los 22 retablos barrocos que había en las capillas existentes. Bien, las obras conservadas más antiguas en el campo de las artes plásticas se encuentran... Bueno, ¿se puede apagar alguna luz o no? Esta de aquí, ¿se podría apagar? Perdone, lo digo porque hay mucha luz. Los historiadores del arte somos un poco pejigueros en esto. Bueno, no pasa nada, os lo digo por ustedes. No, si no se puede, no pasa nada. Ya estás igual. Decía que las obras conservadas más antiguas en el campo de las artes plásticas se encuentran en el claustro. Mucho mejor, ¿verdad? El claustro, considerado y tratado en sí mismo como una obra de escultura, contempla una datación que empezaría en torno al 1310, década en que habría sido iniciado la Galería Norte, la más antigua. Luego seguiría antes de 1348 por las Galerías Oeste, que es la que está adosada a la iglesia, y la de Levante, que es la opuesta, y en el siglo XV se habría acabado la Galería Sur. Un punto de debate ha sido cómo deben entenderse las disposiciones testamentarias sobre sepulturas en el claustro antes de esta fecha. Entre otras referencias, lógicamente tengo que leer, citar una de 1286, ahora soy yo la que no veo nada, cuando un miembro de la familia español pide una sepultura en la clastra que fabriquen nova, en la pared que da a la iglesia. Y la de Bernat Mateu, que en su testamento de 1293 manda hacer la sepultura en el claustre en la pared de la iglesia que novament es puja. Estas disonancias cronológicas hicieron pensar a Jaime de Oleza que los testadores únicamente habían indicado dónde querían su sepultura cuando las galerías estuviesen hechas. Años después, el padre Llompart, en 1996, bueno, dio una hipótesis pues más creíble, ¿no? Porque propuso que habría galerías provisionales, al menos en la Galería Norte y en la Occidental, que se habrían hecho servir hasta la planificación definitiva del claustro en el siglo XIV. Bien, se ha escrito mucho y bien sobre el claustro de San Francisco y por poca cosa nueva se puede decir, y menos yo, ¿no? Por lo tanto, solo insistir en dos aspectos que afectan a las galerías más antiguas. En primer lugar, que entiendo que debemos pensar en artífices del Rosellón para entender su traza, su diseño. En primer lugar, porque estamos en un periodo determinante para la configuración del patrimonio de la dinastía privativa en Mallorca. Hilando con esto, porque sabemos que estas obras se debieron a artesanos de la piedra que venían del sur de Francia y que en la época de construcción del claustro estaban aquí. También porque el claustro de San Francisco lo consideramos único en el contexto catalano-aragonés por estas fechas y también por la conocida protección de la Casa Real, concretamente del primer rey de Mallorca, Jaime II, al convento. En este contexto, sería factible pensar, en mi opinión, que la monarquía mallorquina pudo tener que ver con la promoción del artesonado del ala norte, ya que encontramos dos escudos con heráldica, no sé si los ven en la foto de la derecha, con la heráldica con las barras catalanas, y tenemos aún un tercero con la misma morfología, es decir, las barras están dentro de esta especie de estrella de 8 puntas, en otro lugar del artesonado, pero que se ha borrado el interior. Recordemos también que hace años, cuando se restauró, se encontraron inscripciones coránicas en lugares muy
escondidos, muy recónditos de este artesonado, las cuales denotarían la intervención de artesanos islámicos. Un hecho que tenemos constatado durante los últimos decenios del siglo XIII y primeros del XIV en el entorno de los trabajos impulsados por Jaime II. Este artesonado fue calificado, mejor dicho, sistematizado por el profesor José Morata en una base de datos que tenemos en acceso abierto en la universidad, en la biblioteca de la universidad, dentro del tipo 4, según sistematizó, que es uno de los más complejos entre los alfarjes que conocemos en la ciudad de Mallorca. Bien decir, volviendo a la galería más antigua del claustro, que Francesca Español, que es una profesora de la Universidad de Barcelona, la incluye como muestra de la importación de materiales pétreos de los talleres de Gerona. Estos talleres se habían especializado en fustes de columnas y en capiteles que documentalmente no se ha podido saber que se exportaban por todo el Mediterráneo. Los fustes de estas columnas prefabricados están en piedra numulítica. Como pueden ver en esta imagen, de hecho vino el otro día a propósito a hacerla, la piedra numulítica se conserva en mucho mejor estado que el material de las otras galerías, que es un material, entiendo que local, que es más poroso y por lo tanto más susceptible de degradarse. Bien, estos fustes se corresponden, siento la calidad, con capiteles que se van alternando en base a dos motivos, hojas de lirio y hojas de palmera esquematizados. Hay que decir que estos fustes y estos capiteles se encuentran también en alguna casa señorial mallorquina del siglo XIV, caso de Can Bailey y caso también de la desaparecida casa de Can Bonaparte. Esto es la foto que me ha pasado la doctora Juan, donde vemos de cerca uno de estos capiteles. Bien, entendemos que las galerías del claustro iban policromadas, como era usual en los interiores de la construcción religiosa y de la construcción privada durante los siglos del gótico. De esta costumbre conocemos o tenemos un testimonio a partir de una fotografía del profesor José Morata que hizo hace años. Se trata de pintura que está bajo los roleos del artesonado, que está reproduciendo con un dibujo en negro los sillares existentes. Este falso aparejo pintado es el acabado mural prevalente en Europa durante esta época, y en Mallorca cabe decir que se distingue porque el dibujo de las juntas de los sillares está en negro en lugar de estar en ocre o en rojo como en otros lugares. Bien, de estos primeros tiempos del convento de San Francisco serían presumiblemente las tablas narrativas con Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes que se conservan en la sacristía. Digo presumiblemente porque en realidad se encontraron clavadas para reforzar un retablo del convento franciscano de Artaya hace mucho tiempo. Ahora bien, el padre Llompart indica que se trataba del retablo de San Bonaventura, que había sido trasladado en el siglo XVIII desde el convento de Padua. Cabe recordar a este respecto lo que sabemos sobre la frecuencia con que se han encontrado tablas góticas reforzando retablos barrocos en todas partes, Mallorca incluida. Esta pieza, estos fragmentos, se corresponden a las pautas de la pintura francesa del siglo XIV. Una obra de calidad por la aplicación del color y también por la inclusión de detalles verídicos de su tiempo. Es el caso de los barcos que llamamos coques en catalán, que se representan, como pueden ver, con todo detalle con motivo de la narración pintada.
Bien, en relación de nuevo al claustro, es obligado hacer referencia a las muestras de arte funerario que había en las galerías, al igual que en el interior de la iglesia. Aquellas que aún se pudieron identificar fueron sistematizadas por Cristina Ortiz, actual directora del Museo Sacro de Mallorca. Y lo hizo en su trabajo final de máster, presentado en el 2014, que desgraciadamente está aún inédito, aunque los estudios posteriores lo citan como no podría ser de otra manera. Bien, como es sabido, San Francisco, junto con Santo Domingo, fue el panteón de la nobleza mallorquina. De hecho, en la crónica de Fra Ramón Calafat constan numerosos nombres de familias nobles. En el interior de la iglesia constan, entre otros, los Despuig, los Tagamanents, ambos familias habían promovido las dos capillas del último tramo de la iglesia y con ocasión de aquel rayo de 1580, ¿no?, que destruyó el último tramo, pues se perdieron. Constan los Pacs, que en 1415 cambiaron la sepultura que tenían en el claustro por la capilla de los santos Simón, Judas y Honorato, muy cerca de la que está el sepulcro de Ramón Llull. También los San Joan, con derecho de sepultura a la capilla de San Juan Bautista, citada en 1402. Los Descors o Descós, que tenían sepultura en el claustro en 1414, además de una capilla en el interior. Una familia que también contribuyó, como trataremos después, a la financiación del coro medieval. Para las sepulturas del claustro aparecen también citados los Bover, son conocidos desde que vinieron como hombres de armas con Jaime I, los Burgues y los Cima, familias con vaso funerario desde el siglo XIV, entre muchos otros. Ahora bien, que quisiera destacar que otros miembros de la sociedad, obviamente con disponibilidad económica suficiente, encontraron sepultura en San Francisco y por tanto contribuyeron a la financiación del convento. De algunos de ellos volveremos a hablar en relación a obras que promovieron y que aún se conservan. Me refiero a los juristas, muy importantes, caso entre otros de una rama de los Berard, doctores en Derecho, una familia que también disponía de una capilla gentilicia en el convento de Santo Domingo, de la que conservamos el retablo, de la capilla de Santo Domingo. También eran notarios los Massanet, documentados en 1330, y también lo era la familia Remiro, de quien volveremos a hablar, con una capilla dedicada a los santos médicos Cosme y Damián. Los Remiro eran una familia de juristas documentadas en Mallorca desde el 1400 que, según comenta Jaime de Oleza, hicieron grandes contribuciones a la obra del claustro y de la iglesia. Decir finalmente que tal vez fueron juristas los Fornaris, dado que como tales, y además con cargos administrativos importantes, aparecen citados en el siglo XVI en el nobiliario mallorquín de Joaquín María Bover, escrito o publicado en 1850. Cabe citar a los Fornaris porque el nombre de una mujer de esta familia aparece en la inscripción pintada que acompaña una lápida mural esculpida en relieve que está en la pared del claustro que da a la iglesia. Se trata de una obra figurativa que representaría a San Antonio Abad y a Santa Catalina, en la que se puede leer: sepultura de Joana Fornal, muller de l'honorat Pere Canfulles i dels seus. Está datada en el primer cuarto del siglo XIV. Como pueden apreciar, ha perdido las armas que vio el cronista Calafat, y que detallo porque es lo que nos ha permitido cotejarlo con el escudo que cita y dibuja Bover. Sería un horno de plata con campo rojo. Bien, como no podría ser de otra manera, en un sitio, ¿no?, que fue confluencia de gentes y de culturas en los siglos
los siglos del gótico, también tenemos constancia de mercaderes, una profesión que también ejercieron muy a menudo los nobles, como sabemos en el caso de los pacs. Los Soldevila, de quien aún conservamos el sepulcro que está en la capilla de San Buenaventura, entiendo que debieron ser mercaderes porque lleva una inscripción en la que consta que la piedra fue hecha en Flandes. Hice la foto el otro día en muy malas condiciones, pero bueno, vemos el escudo familiar y por lo menos la palabra Flandes. Y la inscripción nos lo dice, consta que la piedra fue hecha en Flandes y que se trajo en 1400 por Antoni Soldevila, año de su muerte. Sabemos que los mercaderes mallorquines mercadeaban con Flandes, ¿no? Y que además ocupaban también la casa de los catalanes en Brujas y en Amberes. También lo fueron los cerdans y los bausans, con sepulcros en el claustro, y también los gomilas y los pocs. En esta citación, que no es exhaustiva, es obligado citar a una familia de la que después volveremos a hablar, que es la familia Pardo, estudiada especialmente por Onofre Baquer. Digamos ahora que eran judíos conversos que son conocidos en Mallorca desde 1400, probablemente vinieron desde Valencia y que fueron una de las familias más importantes de mercaderes del Mediterráneo occidental durante el siglo XV, con importantes intereses en Nápoles en tiempos de Alfonso el Magnánimo. Esta familia dispuso de la primera capilla en la nave de la epístola ante el altar mayor desde 1420, una capilla que aparece ya documentada desde 1375 en 2 ocasiones, pero a nombre de otros benefactores. Los Pardo la construyeron de nuevo, entendemos que hacia 1455, y la dedicaron a San Bernardino, Santa Catalina y San Onofre. Antes de 1420, ¿no? de tener esta capilla, los Pardos recibían sepultura en la galería este del claustro, donde se encuentra esta lápida que pueden ustedes ver, en la que aparece el escudo de armas de la familia, debajo el anagrama de los mercaderes judíos conversos y una inscripción. Intentada hacer un poco de detalle, en la parte inferior vemos el nombre de Pere Pardo. Ahora bien, los artesanos también tuvieron lugar en el convento de San Francisco. En relación a las cofradías de oficios, Fra Ramón Calafat cita el vaso del oficio de los sastres en medio de la iglesia. Esta cofradía es conocida en el convento desde 1445 porque adoptaron como santo patrón a San Francisco y celebraban su fiesta aquí, aunque los enterramientos, los primeros, son de finales del XVI. Y en época moderna se añadiría la cofradía de carpinteros, que bueno, tenemos el testimonio de la lápida del interior a la que consta la fecha de 1704. No obstante, para una historia... ¡Uy! ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, la veremos luego. No sé qué he hecho con el PowerPoint. No, es que está darrere. Ahí está, lo siento. Se han traspapelado. Decía que para una historiadora del arte es obligado citar en este punto los sepulcros del orfebre, bueno, en realidad el platero Antoni Oliva y el del maestro de obras Guillem Villesclà, porque junto con el de la familia Sagrera que está en la catedral, se explican en un contexto de revalorización del trabajo de los artistas que fue propio de los siglos del gótico y que la existencia de estas obras nos da a entender que también se dio en la isla de Mallorca. El más antiguo es el de Antonio Oliva, que está a nuestra izquierda, datado en torno al 1425, y el segundo es el de Guillem Villesclà, de finales del XV. Ambas obras, bueno, la de la izquierda es más dudosa, pero la de Villesclà la hizo el propio maestro. Antonio Oliva
es conocido como uno de los plateros mallorquines más reconocidos de su tiempo, autor, entre otras obras, de los candelabros mayores de la catedral, de los cálices para la cartuja de Valldemossa y de varias cruces procesionales como es la de Porreres. Guillem Vilasclar fue miembro de una importante familia de trabajadores de la piedra de Felanitx, especialmente conocido porque junto con Miguel Sagrera fue uno de los que acabó las obras de la lonja a partir de 1446, cuando Guillem Sagrera se va a Nápoles. Bien, parece ser que la lápida de los Oliva procede del segundo claustro del convento destruido en el 19. Presenta, como pueden ver, en relieve una escena muy utilizada durante los siglos del gótico, que es la dormición de la Virgen, que normalmente se incluye en los ciclos de los gozos de la Virgen. Tenemos bastantes ejemplos de pintura y en esculturas el más relevante sería el que está en el bancal o predela del retablo gótico de la catedral. El de Guillem Vilasclar y su familia estaba en una capilla del interior de la iglesia y se trata de una pieza especialmente destacable al ser exenta, ¿no? Lo que le da un plus de monumentalidad. Y también por su iconografía, dado que el tema de la piedad tuvo un gran eco, un gran favor en todo el ámbito peninsular y también europeo durante la segunda mitad del siglo XV especialmente, pero en el campo de la escultura no tenemos otra muestra en Mallorca. Bien, las galerías de poniente y de levante del claustro contienen muchas otras piezas. Las que están en la galería oeste están todas adosadas al muro, las tienen allí y han perdido en su mayoría la decoración y tienen los escudos borrados. En la galería este la ubicación es más variada, dado que tenemos algunas en el suelo de la galería y una pieza que tenemos aquí en imagen a modo de capilla, de pequeña capilla en la pared. Esta sería una pieza, según Cristina, de inicios del siglo XV, como delata obviamente este arco conopial que la enmarca, y tiene un calvario de factura bastante tosca que perteneció a la familia Ferrejans Romeu, de la que no he encontrado información, y que conserva parte de la policromía. Para acabar con este punto, querría citar una lápida muy interesante que era inédita para el estudio hasta que Cristina Ortiz la incluyó en su trabajo. Se trata de una losa funeraria de dimensiones reseñables, hecha en basalto, que se ubica en el suelo de la galería este, en la que aparecen, como pueden ver, pues un señor y una señora. Obviamente se trataría de un matrimonio. Por sus aspectos formales cabe datarla en el último tercio del siglo XIV. Se trata de una obra de interés precisamente porque es un sepulcro doble. No es una cosa nueva, conocemos sepulcros dobles en Europa, en Cataluña, pero es la única muestra que tenemos en el arte medieval mallorquín. Bien, el siglo XV, con mayor concreción desde la década de los 40 hasta fines de siglo, fue un tiempo de gran apogeo artístico en el convento de San Francisco. Es el tiempo de grandes figuras del mundo franciscano, como el lulista Pere Joan Llobet, impulsor del monumento funerario de Ramon Llull, obra bien conocida, que se hizo entre 1487 y 1490 por Francesc Sagrera y continuada y acabada por Joan Vicens. También es el periodo en que algunas de las familias que hemos ido citando, entre otras, contribuyeron a financiar la sillería del coro, el único medieval que se conserva en Mallorca. Y es en este periodo cuando encontramos los retablos medievales que se han conservado. Sobre el coro, pues ahora tendré que ir atrás. Ya. Sobre el coro de San Francisco ya nos habla el cronista Ramón Calafat y su transcriptor Jaime de Oleza.
Para los estudios posteriores remitimos sobre todo al artículo de Antonio Pons y Luis González Ansorena del 2009, antiguos alumnos de Historia del Arte de la UIB, que presentan el estado de la cuestión con todo detalle. El contrato entre el convento de San Francisco y el tallista barcelonés Macià Bonafé se firmó en 1447. Bonafé era bien conocido como autor de retablos y de las sillerías de coro de Santa María del Mar, de la Catedral de Vic, de la entonces Colegiata de Santa María de Manresa, y como uno de los participantes en el coro de la Catedral de Barcelona. Por lo tanto, los franciscanos de Palma confiaron la obra a un personaje de gran reputación en este sector de la escultura, indicándole que el modelo a seguir tenía que ser el de Santa María del Mar. La obra no se acabó hasta 1455, no se sabe bien por qué, sea por temas de financiación o también porque Bonafé se trasladase fuera y viniese, ¿no?, desde Barcelona o desde Cataluña para trabajar también en las otras obras que tenía pendientes allí, tal vez por los dos motivos, no lo sabemos. Consta que vino a Mallorca acompañado de 2 ayudantes y que utilizó también algún artesano local. Bien, las vicisitudes por las que ha pasado este coro, que han incidido en su estado de conservación, son conocidas. Para ser breves, que no me regañen, digamos que hoy se acepta que el coro estaba en medio de la nave, que probablemente sustituyó uno anterior que estaba en la misma ubicación y que convivió con otra sillería situada en el coro alto. Recordemos en este punto que la situación del coro en los pies de la iglesia fue una solución que se gestó en ámbito franciscano desde el siglo XIV, por lo que yo conozco los más antiguos ligados a conventos femeninos de clarisas, como la de Donna Regina Vecchia en Nápoles y de la segunda mitad del XIV el de Santa Margarita. Bien, como es sabido, nuestro coro se trasladó al piso alto del ábside en época moderna, según Fray Ramón Calafat, en 1611. Luego hay un poco de debate o confusión, está poco claro, cuando se trasladó a la parroquia de Porreras, una parte de la sillería. Últimamente, desde un estudio de María Barceló sobre documentación extraída por el padre Gaspar Munar, se habla de 1728. Decir que de los 66 estalos, que son es el nombre en castellano, ¿no?, de las setials, de los coros, se conservan, después de todo esto, 54, 32 en Palma y 22 en Porreras. Bien. La tipología es la típica en las sillerías bajas desde el siglo XIV. Están trabajados en madera con estalos de dimensiones regulares, con asientos abatibles que llevan incorporada una misericordia y tienen respaldos. La decoración se concentra en 3 lugares. En los reposabrazos tenemos muestras de animales fabulosos y seres híbridos entre decoración vegetal. En los medallones esculpidos que podemos ver se encuentra temática religiosa. Vamos a ver personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Imágenes cristológicas y marianas. Imágenes hagiográficas y hay 2 figuras de ángeles músicos. Hay alguna escena que ha sido un poco debatida, como pueda ser esta, que está en la sillería de Porreras. Otra, como este simio que está con un instrumento de percusión. Respecto a las misericordias, que son muy hermosas, estas de Porreras, llevan tallados los escudos heráldicos de familias importantes de Mallorca. Un monopolio de la heráldica que se considera poco frecuente en relación al ámbito peninsular.
Algunas están vacías y otras se repiten en diversos estados, lo que tiene que ver con su financiación. Esta creo que es la de los Aguiló, que está en 3 sitiales, y esta la de los Llobet, entre muchas otras. Al final pensamos que las que están vacías seguramente es que se financiaron a través de mandas pías de poca importancia, y las que se repiten porque las familias pagaban por estados. Bien, el último punto de esta intervención la dedicaremos a 3 retablos medievales que se han conservado. Únicamente hay uno en el convento, los dos restantes, están en el Museo de Mallorca. El retablo de Santa Catalina, San Bernardino y San Onofre procede de la capilla de los Pardo que ya hemos citado. La pieza está datada documentalmente en torno a 1455. Aunque ya hemos dicho algo sobre esta familia, conviene destacar ciertas informaciones porque dan explicación sobre esta pieza. Los Pardos se dedicaban al comercio y a los seguros marítimos y tenían, como hemos dicho, grandes relaciones con el puerto de Nápoles en tiempos del Magnánimo, documentadas entre 1448 y 1467. Durante este tiempo, uno de los miembros de la familia incluso residió durante casi 10 años, llevando los negocios familiares en estrecho contacto con la corte del rey Alfonso. Las conexiones con Nápoles serían las que explicarían la vocación central del retablo, al igual que ocurre en otras 2 obras de la escuela mallorquina del período. Destaca en este sentido la precoz incorporación de San Bernardino de Siena, el fraile predicador que moría en L'Áquila en 1444 y que desde entonces fue considerado como un santo local por la corte del Magnánimo, incluso 6 años antes de su canonización. Debemos decir que San Bernardino está representado con los detalles iconográficos y con la tipología de retrato que era usual en las imágenes napolitanas del periodo. Por lo que pensamos que, además de otros detalles como el trabajo del fondo dorado, que no es el mismo, que esta tabla se importó desde Nápoles y que se adaptó al nuevo retablo de los Pardo. Quería hablar del pintor, pero me estoy alargando y no es posible. De la segunda obra a considerar, únicamente se conserva la tabla central. Se trata del retablo de los santos médicos Cosme y Damián, que los Remiro tenían en su capilla. Este retablo fue sustituido en 1600 y trasladado a la parroquia de Petra. Es una obra de gran calidad, de un autor anónimo, hecha con una técnica mixta entre temple y óleo, que datamos entre 1470 y 1480. La capilla ya consta en 1493. Entre otros aspectos, destacar los motivos de signo romanista que tienen el detalle de la derecha, que aparecen en el fondo de la composición. Una fuente con una venera, con detalles mitológicos como puede ser la diosa desnuda que aparece en la cima. Todos ellos detalles arquetípicos de la plástica italiana del Renacimiento. Estos elementos cuadran con la historia geográfica de los santos, ¿no? Que sabemos que vivieron en territorio griego y que fueron martirizados al rechazar hacer sacrificio a los ídolos. Ahora bien, entendemos que la inclusión de estos motivos que demuestran un conocimiento claro del arte italiano del momento se debe a los promotores. En los inventarios publicados por Jocelyn Hilgard en Readers and Books se incluye el de uno de los miembros de la familia Remiro de nombre Juan, datado en 1497.
Este inventario demuestra que el notario Juan Remiro tenía una buena biblioteca en la que se mencionan algunos libros como romanos, al igual que sucedía con otros juristas mallorquines desde la época del rey Alfonso. Y entendemos que estos libros llevaban normalmente decoraciones que debieron ser significativas como motivos que se incorporaron en los retablos de transición entre el gótico y el renacimiento. Acabo ya. Nos queda finalmente hablar del que tal vez fuera el antiguo retablo mayor de la iglesia de San Francisco, el cual se desplazó en época moderna y que tenemos en la sacristía. Esta obra dio nombre al anónimo maestro de San Francisco, que se ha identificado con un tal Joan de Sí. El retablo de la Madre de la Virgen, y Jesucristo entronizados es una obra de gran cualidad, como se desprende de sus aspectos pictóricos, de la riqueza de los materiales que se utilizaron y también, entiendo, del trasfondo ideológico que presenta. Como los mejores retablos valencianos de fines del XV, es una obra aún hecha al temple, en la que destaca la complejidad de la carpintería, la importancia de los brocados en las imágenes y la extensión de la pintura figurativa al guardapolvos y también el trabajo complejo, como decíamos, de los dorados. La temática del retablo se corresponde con las de otras grandes obras del periodo en ámbito hispánico y catalán, sobre todo hispánico. En un tiempo en que no se había sistematizado la iconografía de la Inmaculada Concepción y sobre todo de conflicto respecto a este asunto, se utilizaban las imágenes de la Visitación y sobre todo las de la Santa Ana Triple, de las 3 generaciones que aquí ocupan las tablas laterales, para aludir a este tema. Pero además la obra que nos ocupa presenta una imagen muy significativa. Concretamente vemos en la tabla central la figura de San Francisco entre ángeles arrodillado a los pies de la Virgen y de Jesucristo. Entendemos que esta imagen rubricaría la conversión del retablo en exposición de un programa doctrinal que los franciscanos pretendían potenciar en el conflicto teológico de la Inmaculada Concepción. Respecto a los promotores, este trasfondo ideológico y la ausencia de escudos heráldicos nos llevan a pensar que el impulso partió del propio convento franciscano, en el que sabemos que algunos religiosos, no siempre adscritos al convento, se erigieron también en promotores de obras de arte. Hemos citado a Pere Joan Llobet, citemos a Pere de Sima, el obispo franciscano, que como sabemos fue el impulsor de que se cambiase en la segunda mitad del siglo XIV el techo de madera por las bóvedas de piedra. Bien, acabo y en conclusión vuelvo al principio de la intervención para decir que el convento de San Francisco fue en gran parte obra de la sociedad en la que estaba incluido, en un tiempo de especial conexión con una orden religiosa que había contribuido muy significativamente a configurar el pensamiento y por lo tanto el modo de vida de la Baja Edad Media. Muchas gracias por la paciencia, por la atención. Muchas gracias, doctora Sabater, por este interesantísimo repaso al patrimonio arquitectónico, escultórico y pictórico que ha heredado la TOR. Ahora pasaremos a la segunda intervención. El debate lo haremos al final de esta primera parte de la mañana. Pasamos, por lo tanto, a la segunda ponente.
Bueno, mientras colocamos el siguiente PowerPoint, iré presentando a la ponente. Se trata de la señora Judith Vega Belaira, que es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, también licenciatura ALED, donde cursó estudios de doctorado en Freiburg y también un máster en Historia del Arte. Además de ello, es licenciada en Antropología Social y Cultural y máster en Psicología del Coaching por la UNED. Y actualmente está realizando una tesis doctoral sobre el patrimonio arquitectónico de José Ferragut Pou, que, como saben, es un arquitecto muy vinculado al autor. Una de sus principales obras es la Iglesia de la Porciúncula, que tengo entendido que se presentará a finales de año en la Universidad de Rovira y Virginia. Además de ello, la señora Judith Vega ha sido profesora asistente en el Departamento de Arte Medieval de la Universidad de Freiburg y también allí fue profesora invitada en el seno del Instituto de Estudios Medievales. Investigadora del Departamento de Arte Medieval de la Universidad de Berna y también colaboradora científica de la Universidad de Hamburg de Berlín. Ha sido durante 16 años la directora del centro de la UNED en Berna y actualmente, concretamente desde el 2019, dirige la sede de la UNED en Palma. Así que es un gusto tenerla aquí, pues nos hablará del arte y la arquitectura de Ferragut para Lato. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchísimas gracias por invitarme a dar esta ponencia y también a todos los que habéis venido. Vamos a cambiar un poco de época, aunque también tendremos que mirar un ratito hacia San Francisco. Y esta ponencia me han pedido que la titule El arte y la arquitectura de Ferragut para Lato. Vale. Antes que nada, pues como sigue siendo bastante desconocida, a pesar de toda la difusión que le estamos intentando dar desde hace un año y medio, contar dos palabritas sobre José Ferragut Pou. Él nació el 20 de mayo de 1912 en el seno de una familia pudiente, una familia con un buen estatus social y económico, en el centro de ciudad, concretamente en la casa que está en Estudi General, justo enfrente del estudio. Ahí tenemos algunas de las poquísimas fotos que hay de Ferragut. Solamente tenemos fotos casi de cuando él era joven. Desde pequeño tenido pues esa llamada de la creatividad y la dirigió estudiando arquitectura en la Universidad de Barcelona, donde se licenció con ese proyecto, se doctoró con ese proyecto que tenemos a la derecha, y ahí está su diploma de fin de carrera, el 19 de octubre de 1942, tras haber sufrido los problemas de la guerra civil que interrumpieron sus estudios. Era un hombre cultísimo, súper culto, súper religioso, un amante de la literatura, apasionado del cine y de la fotografía, que practicó también, y conocía absolutamente todo lo que estaba pasando en Europa. Yo cuando lo estudio me sorprende ver algunos elementos que digo, pero ¿cómo podía saber esto en aquella Mallorca y aquella España de aquella época? Y era porque coleccionaba todas las revistas que se pueden imaginar, como algunas que están aquí, que siguen siendo de las revistas de arquitectura, de diseño, de arte más famosas de todos los tiempos. Despacio, tía. Comenzó la carrera en la zona de Artà, estuvo con un contrato en el Ejército del Aire, todo eso proyectó viviendas militares, barracones, por ejemplo, en el Puigmayor, en Sóller y también aquí en Palma, por poner algunos ejemplos. Y enseguida quiso formar su propio estudio, que lo hizo allí en Estudi General, en la casa familiar, que la convirtió en el primer edificio con propiedad horizontal del centro de Palma. Lo dividió en pisos, en uno vivía su hermana, había otro piso en una torre más arriba, y bueno, tenía su estudio también en ese mismo lugar donde estaba su vivienda. Este es su equipo de trabajadores, que llegaron a ser fijos, un número de 15 personas, que son las que están ahí. Y muy interesante su concepto de trabajo, porque él decía que no eran empleados, sino que eran colaboradores, y como tales los ponía en el membrete de su papel de cartas exactamente las letras del mismo tamaño, exactamente igual que las de él. Y a la izquierda tienen un documento que me dio David Torres, que son las cuentas que echaban para devolver, para repartir entre los 15 que estaban allí, incluida la secretaria, pues los beneficios de todo el año. El 21 de febrero de 1968, un pastor encontró el cuerpo sin vida de José Ferragut, que le habían matado de una pedrada en la cabeza.
Fue una noticia que trascendió en todo el país, apareció en periódicos como El Caso, el ABC, y bueno, se convirtió en un escándalo. La muerte de él nunca fue aclarada, detuvieron a 2 personas que las tuvieron que soltar al día siguiente. La familia pues, no quiso que se investigara más, se investigaron por su cuenta y bueno, el crimen se quedó pues, sin aclarar. Esa es la esquela de la misa que le tuvieron en Santa Eulalia un mes después. El 6 de octubre del año 1968 se consagró su obra maestra, como él decía, que es la Iglesia de la Porciúncula, que también salió en todos los periódicos, pero que él nunca llegó a haber terminado. Entonces esta diapositiva la pongo gris porque ese dolor tan grande de la familia estigmatizada, de sus colaboradores que no sabían ni cómo iba a seguir ese estudio y de sus amigos llevan al silencio. Y este silencio se prolongó durante más de 40 años en el que no se habló absolutamente nada de él. Yo le llamo el patrimonio robado porque no hablando de él, ocultándolo deliberadamente, pues lo que han hecho es robarnos a todos nosotros un patrimonio que también nos pertenece para admirarlo. Es como lo que los romanos llamaban la damnatio memoriae. Sin embargo, en los últimos años, y gracias a artículos como los de Carlos Garrido, hay un estudio que hizo Gabriela y Dolores Ladagna, que no se publicó, pero ahí está, pues se empiezan a mover cosas y se empieza a hablar de él. Si bien por lo que es más célebre es por todo el lío que se montó con el edificio de Gesa, seguro que saben. El caso es que estamos en un momento que ya no tiene vuelta atrás. Se ha hecho una pequeña exposición en Arca, que ha sido la primera y única exposición que se le ha dedicado, y a la derecha tienen el libro que editó, pagándolo de su propio bolsillo su sobrino José Ferragut Canals, y que es el único libro que existe sobre José Ferragut. Pero como no queremos hablar de la muerte, porque la muerte no la podemos remediar ya han pasado muchos años, de lo que tenemos que hablar aquí es de su obra. Y ahí le pongo 2 fotos de los 2 personajes que hicieron posible toda la obra de los franciscanos, ¿no? A la izquierda está el padre Bauzá, son fotos que encuentras en el Heraldo de Cristo, una colección que me he mirado de cabo a rabo. Este es del año 1952 y se está hablando de esa hospedería de Randa. Y bueno, lo suyo fue una historia de éxito. Se entendieron de maravilla desde el primer momento. El padre Bauzá confió ciegamente en todos los criterios de Ferragut. Y Ferragut tuvo la suerte de que no le firmaban algunos proyectos, no se los autorizaban en ciudad. Por ejemplo, la casa de oficinas que hizo frente a la iglesia de Santa Eulalia lo tuvo que cambiar 8 veces. Pero el padre Bauzá le daba la libertad para hacer lo que quisiera y experimentar con los nuevos materiales, como era, por ejemplo, el hormigón armado. Empiezo más o menos cronológicamente, aunque la porciúncula la dejo para el final, y aquí estamos donde estamos ahora mismo, en el Colegio de San Francisco, donde hizo obras de restauración en los años 48 al 58. Más tarde Gamundi, que fue el arquitecto de la diócesis, también intervino. Y ahí tenéis un poco pues, la planta de todo el complejo, donde está el colegio, donde está ese claustro fantástico que acabamos de ver, que es trapezoidal, y bueno, tuvo que arreglar lo que estaba mal y construir un colegio que casara más o menos con el resto del conjunto. Aquí tenéis una foto antigua donde se ve el edificio previo al colegio. Y bueno, lo que hizo en la iglesia fue abrir las ventanas que estaban tapiadas. Voy a enseñar una foto después, porque la iglesia se utilizó, por ejemplo, de prisión también. Dio un piso más al claustro, restauró las vidrieras. Le pidió a David Torres, algo importante, que dibujara al interior el corte longitudinal de toda la iglesia, y es un plano de grandes dimensiones, casi como esta mesa que tiene David en su casa todavía. Remodeló la capilla donde está enterrada Ramón Llull, y ahí hizo también una inscripción que está en la pared, según estamos en la capilla a la izquierda, y también hizo el colegio. Ahí en esta colección del Diario de Mallorca que encontré ayer y hoy en Mallorca, se ve, por ejemplo, a la izquierda ese claustro con las ventanas de la iglesia tapiadas. De hecho, no se ven las ventanas prácticamente. Bueno, lo vais viendo, ¿no? Por aquí. Y aquí tenemos las ventanas ya abiertas después de la intervención de Ferragut y su equipo. Seguramente Ferragut son esas soportes para velas en la inscripción que decía antes, que es del año 1964, y de las vidrieras de abajo que fueron hechas por Castro, una persona que trabajó mucho con él, que es el autor también de las vidrieras de la porciúncula. La parte de abajo de esta ventana y de otras ventanas presenta motivos geométricos, y como la linterna de la porciúncula, yo pienso que estas son diseños que hacía el propio Ferragut.
os pongo siempre los planos que voy encontrando y la verdad que es parte de mi tesis, pero no tengo ningún problema en contárselo al mundo porque me puede pasar cualquier cosa, por lo menos ya lo han visto. Pues ahí voy mostrando también los documentos y los planos que he encontrado. Esta es la fachada del colegio que se tenía que armonizar con el resto de edificios que había en la calle. Como en Jaime III, que los edificios parecen bastante antiguos para que queden más o menos a tono con la Plaza de las Tortugas y los palacios que están allí, como el Solleric, pues también el colegio tenía que ser algo que pegase, entre comillas, con el resto de construcciones, pero veremos que hay algunos elementos que lo delatan como algo moderno. Ahí está el dibujo de Ferragut para la fachada. Y lo que es moderno en esta fachada, que, bueno, como vemos en la anterior, es bastante clásico, son elementos donde domina esa portada, que es que esto ya viene del Renacimiento español, con una portada más potente, con el escudo encima de la ventana central, con esa especie de arco, no del triunfo, pero vamos, un porche un poquito saliente para darle pues ese aspecto de entrada principal. Los frontones partidos o frontones rotos también se utilizaban en el barroco y es algo que en este momento es un poco viendo lo que se hace en Europa, no crónico, pero lo que le delata es esa ventana. La ventana, bueno, ahí he puesto a Le Corbusier al lado con la Villa Saboya, pues responde a esos 5 puntos de la arquitectura moderna, uno de los cuales era ese tejado que podía ser jardín o para hacer deporte, pero los tejados ya no hay tejados a 2 aguas, sino que se utiliza la parte de arriba de las casas, eso que ahora le llamamos tan modernamente un rooftop, bueno, pues era top en época de Ferragut porque lo hacía por todas las partes. Y esa ventana alargada, esa ventana horizontal que ocupa casi toda la fachada y que filtra un montón de luz durante las horas en que da luz en esa fachada. Le quiso hacer un apaño con esas columnitas pequeñas que están en el medio como para que integrarlo mejor en el estilo de lo que está debajo, pero obviamente esa columna se podría quitar porque no hace falta para nada y lo que tenemos es la ventana corrida. También fíjense en la foto de Le Corbusier, otro principio que es el de los pilotis, levantar la casa, lo vamos a ver después en la película. Pues seguimos, Ferragut dibujaba absolutamente todo, él era diseñador, urbanista y arquitecto. Y voy a enseñar algunos detalles, tengo que ir deprisa porque solo es media hora, pero algunos detalles como las cuerdas de San Francés, que también las diseñó él con sus dibujos correspondientes, o las ventanas, él hacía, aparte del plano general, hacía un montón de planos pequeños detallando cada cosa. Cuando salgan por la puerta principal del colegio pueden mirar a la derecha y a la izquierda y fijarse en esos caballitos que pone de decoración, como aquellas cosas que ponían en la Edad Media, un poco divertidas en lugares que no eran tan visibles como una licencia que se daban los artistas. Y aquí tenemos la parte del colegio por fuera en el plano y por dentro desde el claustro. Por fuera se ve otra vez esa unidad, el estilo de antes, con esos frontones partidos, etc. Y por dentro se ve el colegio con el muro liso, que ya nos está hablando de una arquitectura contemporánea, sin decoración, donde lo único que importan son esos vanos que se abren, además se abren exactamente enfrente de los que están del otro lado, esos con los frontones partidos. Y la novedad de estos colegios, que hoy en día no le damos tanta importancia, nos parecen colegios normales y corrientes, es que tanto en este como en el de la Porciúncula, lo que se hace en esta época es mejorar muchísimo la calidad de vida y de los niños que están estudiando en ese colegio. Los colegios tienen una fila de aulas a la derecha, otra a la izquierda, en el medio hay un pasillo y entre las 2 aulas hay muchas cristaleras. Eso permitía también que un profesor en las horas de estudio pues, pudiera atender a 2 clases a la vez solamente con asomarse a la puerta. Y eso permite que se puedan abrir las ventanas y circule el aire. Y esto, que parece una cosa tan normal, sirvió para que hubiera menos contagios, que hubiera menos mortalidad y que la salud dentro de las aulas fuera muchísimo mejor. Algún detalle que vayan a salir justo del colegio son estas 2 fabulosas lámparas, también obra de Ferragut, en las que vemos la estrella de David, que la pone en otros lugares también, siempre recurre a escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento y le gusta casar las 2 incluso en un mismo objeto, como veremos en un ejemplo que traigo luego. Y luego están siempre esos pajaritos arriba de todo, que era un motivo muy querido a él. De hecho, en el sagrario de San José Obrero es donde se apoya el sagrario en esos pajaritos. En la Porciúncula también lo tenéis, en el pozo del Colegio de los Alemanes, en las esquinas. Falta uno, por cierto. Y sí.
Bueno, aquí tenemos dos detalles históricos, que fue la consagración en el año 1952 y la visita del ministro de Educación. Y estas son imágenes del Heraldo de Cristo. Y lo que me interesa es que vuelvo a tener una fotografía de Ferragut, o sea que los franciscanos se preocupaban de decir también quién era el arquitecto. Y bueno, en ese momento histórico él llegó a decir que era el mejor colegio de España, el ministro. Y como detalle, pues este es el programa de este salón en el que nos encontramos, del que no pongo fotos porque estamos aquí. Como ven, es un espacio inmenso y diáfano, y eso se puede conseguir gracias a la estructura de la planta libre, que es la que pregona la arquitectura moderna, es decir, todo el peso de este edificio está en las columnas. Y en las vigas, entre comillas, o sea, oye, yo siempre digo que es como un garaje, como el garaje del aeropuerto, que es planchado de hormigón, y luego el lugar en el que se apoyan, pues esta es la magia de la planta libre, que permite quitar muros y abrir vanos por todas partes y no se nos cae el edificio. Entonces, pues solamente para que se vea que se utilizaba mucho y que Ferragut quería poner el cine y el teatro por todas partes, aquí se celebra mucho la nomástica, era el santo del padre Bauzá, y bueno, este es el programa del día en el que iban a ver la película Dos cabalgan juntos, como anécdota. El segundo, construcción para franciscanos de la que quiero hablar, y encontré los planos el día 1 de noviembre, que me he empeñado con Manolo y que tiene que haber en alguna parte, porque este panteón me parece a mí que tiene que ser de Ferragut, y después de 5 carpetas lo conseguí encontrar. Es el panteón de los franciscanos en el cementerio de Palma. El proyecto es del 22 de abril de 1949, la solicitud, que es este documento que está aquí para el permiso de obras, es del año 29 y está firmada por el padre Bauzá. Esa firma ahí abajo es la del padre Bauzá, que es un poco como el mecenas de esta época. Aquí tenemos la memoria de José Ferragut diciendo cómo va a hacer, con 8 nichos a cada lado, con una decoración de una cruz en el centro, y esa puerta fabulosa, que a él le encantaba muchísimo todo lo que tenía que ver con la forja, y hacía unas puertas que son inolvidables. Es que yo veo una puerta y ya sé si es de Ferragut. Aquí tenemos la firma en el proyecto y aquí tenemos la autorización para construir ese panteón, y ahí la puerta, que está exactamente igual. Si ves alguna vez por el cementerio, pues vale la pena subir a ver esto. Aquí tenéis un detalle por dentro y ahí está enterrado el padre Bauzá, por cierto, y solamente es esa cruz. El material que utiliza es siempre la misma piedra, que es la que tenemos aquí también, esta rojiza o de color gris, como en el muro que tenemos al lado, y la utiliza lo mismo para un panteón que para una iglesia, que para una casa plurifamiliar en Jaime III, por ejemplo. Y como siempre, ese símbolo que hizo famoso Ferragut, de las manos cruzadas de Cristo y franciscano. El siguiente paso nos lleva a Cura, un lugar conocidísimo donde llevan a todos los niños del colegio, pero que nadie sabe que lo hizo Ferragut. El monasterio de Cura, los proyectos son del año 1950, y es esto que me decía el otro día el padre Francisco Bacle, la maravilla de Ferragut para combinar el pasado con el presente, ¿no? Es un estilo muy tradicionalista. A veces al verlo decimos, pues esto debe ser antiguo, pero si vemos la foto de la izquierda y vemos ahí en esa parte de la hospedería cómo están colocadas las ventanas, no están en línea recta, no son todas igual de grandes, unas arriba, otras abajo. Ese juego de las ventanas, esa plástica mural, nos habla de algo mucho más moderno. A la derecha tenemos el jardín donde está la estatua de San Francesc, la veremos un poco, y solamente por decir, lo único que había en Cura cuando llegó Ferragut, estos planos son todos de él, con transformaciones en la fachada de la iglesia, era la escuela de gramática y la iglesia. Al lado de la escuela de gramática había unas habitaciones, las habitaciones del obispo, pero que desaparecieron para dejar paso a ese jardincito. Entonces lo primero que hizo fue arreglar lo que allí estaba, remodelarlo, actualizarlo un poco, y ese camarín de la Virgen seguro que también os recuerda un poco al de la Virgen de Lluc, porque él también hizo camarín de la Virgen de Lluc. Entonces lo que hizo fue unas escaleritas detrás del altar por las que se sube. Bueno, ahí está el dibujo de los planos y, bueno, tal como está hoy en día. Él diseñó todo, absolutamente, desde las escaleras hasta las lámparas, los apliques en la pared, bueno, y el mobiliario litúrgico. Y también diseñó esa pila, que solo se conserva una, la otra no sé dónde está, pero ahí está. Y ahí veis que hacía un plano
para esa pila. Solamente para eso le dedicaba 5 dibujos, de tan obsesionado que estaba con hacerlo todo perfecto. Este es el jardincito, y el documento que está al lado, que me parece precioso, es el valor de la palabra y de la firma en aquellas épocas. Está firmado por Jaume Mir, que es el que hizo la estatua, y dice: quedan liquidadas todas las cuentas pendientes con don Jaime Mir, Mir, escultor, incluso el San Francisco de cura, que es de piedra. Bueno, pues está todo pagado. Esa pequeña tarjetita, que es como una tarjeta de visita, ya valía como pagaré. La lámpara famosa que buscábamos, me decía Pere que nunca la había visto y está justo a la entrada, pues con los símbolos. Esa lámpara la diseñó Ferragut también, de hecho están los dibujos ahí en la segunda diapositiva, en la de la derecha, del lado izquierdo, están los dibujos de la lámpara, y según donde estuviera le ponía unos dibujos u otro, en este caso la cruz cristiana y la luna de Ramón Llull. Otros detalles es la puerta famosa de los escudos, y esto lo enseño con su dibujo correspondiente para que veáis cómo utilizaba el cordón franciscano para hacer decoración, lo ponía alrededor de todo. De hecho, si salís aquí alrededor de la puerta también está el cordón franciscano con sus nudos, y bueno, homenaje de los franciscanos, que se reconozca su arte y que es de ellos en todas las cosas que él hace. La parte exterior, donde está el restaurante ahora, pues es una loggia como la había en el Renacimiento, tampoco tiene nada de moderno, pasa un poco más deprisa, pero por ejemplo en la caja de escaleras, donde hay arcos de punto típicos del románico y debajo un arco que se utiliza muchísimo para los patios mallorquines, entonces en la tradición y la innovación que se junta, pues también lo utiliza por doquier. Y miramos el último dibujo abajo a la izquierda, a la derecha, que es esta maravilla que hizo en la caja de escaleras, que se ilumina directamente desde fuera. Bueno, me he subido al tejado, lógicamente, porque quería ver cómo había hecho eso, y está hecho con cilindros de cristal, como si fueran pavés, como si fueran adoquines, pero circulares. Y bueno, pues la manera de iluminar directamente esa caja de escaleras. Me dijo el técnico de mantenimiento y los monjes que están, los franciscanos que están allí, dicen que nunca ha entrado nunca se ha filtrado ni una gota de agua de lo bien ejecutado que está. Y de aquí nos vamos a Madrid, porque Ferragut vivió pocos años, pero hizo proyectos para muchos lugares. También hizo, por ejemplo, para Puerto Rico. Y allí está uno de los colegios que más me impresionan, que sigue estando bastante como lo creó Ferragut, con un proyecto del año 1960, y esta es digamos que es el certificado de fin de obras del año 1966 con todas las firmas ahí. Se proyectó así, este es el dibujo que hizo David Torres según las indicaciones de Ferragut. Muy importante saber que desde el principio estaba pintado de azul y verde, igual que está ahora. O sea, la novedad de poner la pintura en una pintura tan colorida en el exterior de un edificio. Está construido más o menos, parece bastante al de la Porciúncula, solamente que este tiene una planta en forma de tau y el otro simplemente es una planta rectangular, pero esa fachada tan movida con tantas aperturas, bueno, eso se explica por esa planta libre de la que hablamos antes. Y aquí, bueno, pues algunos documentos de la época con la firma del padre Bauzá y, bueno, las autorizaciones que le dan, que dan el consentimiento para la elección canónica, ¿no? Le dan el permiso ya bastante más tarde, en el 67. Del Heraldo de Cristo encontramos fotos de su construcción. Bueno, esto se las traigo para Manolo, que sé que le gusta mucho. Y aquí un documento muy interesante que le piden al ministerio dinero para hacer el colegio, porque no había suficiente dinero, y entonces piden pues un adelanto al ministerio. Algunas fotos antiguas, el edificio que está al lado de la iglesia ahora ya no es así, es un edificio nuevo que tiene bastantes problemas, según me han dicho. Y bueno, ves ahí a los estudiantes y la luz enorme que entra por todas esas ventanas, ¿no? Muy interesante también, que ya no existe, pero en el piso cuarto, eso es arquitectura orgánica, que puso un jardín donde estaba la estatua de San Francesc, y todo alrededor había altares que ya no existen, pero bueno, tiene la buena idea, me ha contado Manuel y me ha dado estas fotos, que por lo menos los frontales de los altares los están guardando, los ponen como decoración, pero para que no venga alguien y los tire, como esas cosas viejas, las tiramos, las fundimos o las vendemos como metal, los tenemos ahí, ¿no? Sigo deprisa, es el colegio hoy, y ahora nos vamos a México, porque también hacía proyectos para el otro lado. Los franciscanos se fueron para allí, querían establecerse también en
Estados Unidos y en México, y entonces también planearon hacer una iglesia que los proyectos los hizo Ferragut. Esta es la maqueta de la iglesia, encontré 2 fotos, una en blanco y negro, otra en color, porque tenía ese color rojo de la cubierta. Es una iglesia que la nave está hecha, se dice en ala de mariposa, porque ves que hace un quiebro en el medio, con mucha luz que entraba por los lados. La planta es muy parecida a la de San Alonso Rodríguez, que la podéis ir a ver, está ahí detrás del Corte Inglés. Bueno, vale mucho la pena verla, y decorada toda con vidrieras. Yo no sabía muy bien qué pasó con esta iglesia porque no la encuentro por ninguna parte. En el Heraldo de Cristo encontraba la maqueta también, como veis, y también una frase que me dice que, bueno, que tienen una fiebre de construir el padre Domínguez, que es el que fue allí a México para crear esta unidad. Y dice que hay una nueva iglesia convertida en parroquia 2 años más tarde. Y enfrente a esta, el padre Domínguez está construyendo la que será la iglesia definitiva, según planos del arquitecto mallorquín señor Ferragut. No sé si porque no había dinero y después se juntó con su muerte, pero esta iglesia nunca se hizo tal como estaba. Pero me dijo un fraile que está en Mayor que la cripta de la iglesia de este lugar, eso es lo que hizo Ferragut. O sea, una parte sí que existe. Y este es un primer diseño inédito de que, cuando vemos esto, lo he encontrado en el archivo, había gusanitos, una goma que la tuve que despegar poco a poco para que no se me limpiera. Ese es el primer diseño inédito de la porcina. Primero pensó hacerla de esta manera, y lo que está a la derecha es la memoria de cómo lo quería hacer. Entonces la iglesia es completamente diferente, con entradas y salidas en zigzag en los muros para que entrase la luz. Y bueno, lo único que se conoce aquí de lo que hay ahora es ese edificio rectangular que sería la Casa Vieja, que cumple este año su centenario, como sabéis. Todas las obras que hizo Ferragut las dejó en un mural de cemento que ahora está dentro de lo que es el archivo, y ahí están representados todos los edificios con su fecha de construcción y con todas las personas que participaron en la construcción. Y aquí vemos la primera de las obras, que fue la Casa de la Comunidad, con esa plástica mural donde pues, se cruza el color de la piedra con esas bandas de color blanco. Ese portal con ese saliente tan grande es posible gracias al hormigón. Entonces ahí te va dando elementos de que es una arquitectura moderna. También está en un planta libre, también tiene una terraza en la que además hizo bancos de fábrica para que los frailes puedan subir a la terraza y sentarse allí cómodamente. Después hizo el colegio también, que como digo recuerda mucho, aunque los colores nos despisten, recuerda muchísimo al de San Diego, al de Vallecas, y ahí están esos pasillos que reparten las aulas con toda esa luminosidad. Otra cosa que les importaba a ellos era la orientación de los edificios, intentaban orientarlos de manera que le diera luz el más tiempo posible para no tener que usar la luz artificial, y como entraba tanta luz y había cristales entre un aula y la otra, ese pasillo, pues la luz pasaba hasta la siguiente aula, entonces se optimizaban mucho los recursos. Estamos en una arquitectura muy sostenible antes de que se hablara de sostenibilidad. Aquí tenéis el Seminario de Andorra, que es el siguiente edificio que se hizo, y os llamo la atención sobre la parte baja del edificio para que veáis que, como los 5 principios de la arquitectura de Le Corbusier, se elevaba sobre pilotis. Es verdad que parece ser que ahí se metía mala gente, había botellones y bueno, al final los frailes optaron por cerrar ese muro y hacer un garaje. Con eso han conservado el mural, que estaban destruyéndolo, rompiendo las letritas, por ejemplo, pero es verdad que se pierde la esencia de ese edificio que se levantaba del suelo. Y eso era por 2 motivos. Por una parte, para la calidad de vida también era mejor, porque la humedad del suelo no iba al edificio, había un espacio grande, y luego crearon un espacio que se podía pasar debajo del edificio, y ahí se hacía vida de comunidad, se veían los vecinos, jugaban los niños, y bueno, más tarde hasta aparcaban el coche, pero ese era el sentido de un edificio que dé posibilidades para que la gente viva en él. Le Corbusier le llamaba la máquina de habitar. Y ahí se ve muy bien esos pilotis, también se ve una de las lámparas, estaban todo rodeado de esas lámparas, ahora solamente queda una, así que cuando vayáis a la porcíncula intentad encontrarla, ver dónde está esa farola, que es la única que queda, y se ve, bueno, pues cómo se pasaba por debajo. Y por fin todo el conjunto de Ferragut se completa, no solamente con los jardines, que también los diseñó él, Puñetas. sino con Puñetas. quiso hacer a los primeros frailes que estuvieron en la porcíncula, que es la Era. Un lugar con una acústica increíble, de hecho a veces ensayamos en el coro ahí debajo y se oye la voz,
a la gente que se la explico, digo, ahora vas a la era y haz ¡ah! Y ya verás cómo retumba todo, ¿no? Y lo magnífico es que ese peso tan enorme de esa placa de hormigón armado es que está sostenida en esas columnas tan finas. Las columnas son de hierro forjado y, bueno, nuestro querido Joan Miguel, que murió hace un mes, pues me contó, él era el aparejador y me contó que se les caía. Entonces, ¿qué inventaron? Fue esas columnillas de hierro están rellenas de varillas de hierro y hormigón armado para que pudieran soportar todavía mejor el peso. El suelo, el pavimento, como es obvio, con influencias de Niemeyer o las portuguesas que hay en Lisboa o de Copacabana, el motivo del mar siempre está presente en la obra de Ferragut. Aquí tenéis el presupuesto de la iglesia. Veo un poco mal con esta luz y ya me estoy haciendo mayor, pero bueno, ahí veis que se hizo una venta de un terreno de la Porciúncula, que es lo único que se ha vendido desde la historia, desde que lo compraron, y es, a veces me dicen los frailes, ojalá no lo hubieran vendido, que no tendríamos los hoteles estos todos aquí, pero bueno, se vendió por 13.446.000 euros. El metro cuadrado ya veis que estaba muy barato en aquella época. Y bueno, y tener los gastos totales tanto de la iglesia como de Andorra, que es el edificio del seminario. Como les parecía que estaba un poco lejos, le llamaron Andorra, ¿no? Y bueno, ahí tenéis lo que costaron todas estas cosas. Simplemente el comentario de que las vidrieras, que ocupan casi el 90% del edificio, costaron 2.794.000 pesetas del año 65, ¿no? Y aquí tenéis algo que quiero mostrar porque define muchísimo a Ferragut y creo que lo hace digno de todos los homenajes que le hagamos. Esos son los papeles que le mandaba el padre Bauza. Hay uno de 66, otro de 65 y otro de 67. Y nada, que le dice que muchísimas, mi profundo agradecimiento por el donativo benéfico de 600.000 pesetas, en el otro son 650.000 y en el último son 700.000 pesetas que se ha dignado hacer a esta institución religiosa para la edificación del seminario y templo para culto público de la Porciúncula. Es decir, que esos honorarios de Ferragut, que eran muy grandes para aquella época, era el arquitecto que más construía aquí en Mallorca, pues todo lo donó para los franciscanos. Rápidamente, y ya terminamos pronto, la Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula es una iglesia fabulosa en la que Ferragut, como él quería desafiarse a sí mismo, no pudo hacer un círculo, una planta circular, tampoco pudo hacer una planta oval, que sería muchísimo más fácil. Si tenemos un círculo, todas las presiones caen con la misma fuerza alrededor de todo el círculo, igualmente si es un óvalo, pero él hizo un ovoide. Y eso hizo que el señor Juan Cerdá tuviera que hacer, el ingeniero tuviera que hacer cálculos enormes e inmensos para ver cómo se podía sujetar el peso de esa iglesia, que además estaba en una colina y había que rebajar la colina para que al final la iglesia quedara a la altura. La podía haber hecho en cualquier sitio, pero él quería que quedara enfrente de esa casa de la comunidad. Están los dos pisos, porque sabemos que es un edificio atípico. Yo nunca lo había visto en la vida. Fui a la Porciúncula, me puse delante de la fachada principal, intenté abrir la puerta, estaba cerrado porque había pandemia. Luego Pere me abrió y me emocioné y decidí que iba a estudiar siempre Ferragut. Y a lo que se entra por esa puerta principal es a un cine. Y digo un cine y no un salón de actos porque es que tiene la cabina con la cámara para proyectar. En ese cine caben más de 400 personas y también tiene una tarima. Sí, 5 minutos de vale. Una tarima que tiene una pantalla que se sube y se baja ya desde la época de Ferragut para que se pueda ver cine, aunque se pueda hacer cualquier otra cosa. Os muestro deprisa la estructura de la... No hablaremos mucho de planos, pero bueno, pasamos, me gusta enseñar fotos de la construcción. Ahí veis cómo se colocan esos relieves de Pavía, de Pere Pavía, que trabajó mucho con Ferragut. A la derecha los monjes y veis la iglesia sin cristaleras todavía. Y aquí ya la veis terminada con esa fachada pues, que hizo Pere Pavía, donde está San Francisco, Nuestra Señora de los Ángeles, y también la vidriera de hormigón, que fue una novedad en aquella época. Una entrada, la entrada del piso de abajo, que es ese cine del que estábamos hablando, con su cámara. Y bueno, esto es una pieza que he encontrado buscando por unos locales, unas habitaciones que estaban llenas de cachivaches, y bueno, un día encontré unas placas. Le pedí a Pere que viniera conmigo y que me permitiera sacar todos los muebles que había allí dentro para mirar qué eran aquellas placas. Y yo creo que son pues la maqueta de la fachada, porque son exactamente lo mismo, ¿no? El mismo dibujo a escala.
Y bueno, otra vista aérea para que veáis el edificio del seminario, cómo juega el volumen ahí, que parece que es un taqueado, no se hacen unas sombras que parecen cuadraditos porque el muro está ligeramente curvado. Bueno, pues esos son detalles de la exquisitez de José Ferragut. El interior con ese sagrario, que aquí es el objeto que decía que une la tradición, hasta en la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento. En realidad, él hizo el sagrario, lo dibujó y le puso una mano. O sea, está la caja con una mano, la silueta, y él le pidió a Jaume Mir que hiciera algo que sostuviera la caja, ¿no? Y eso que quería él eran los ángeles, que son los del Arca de la Alianza, que iban cantando delante del arca. Es algo alegre, ¿no? Y entonces une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, los pavimentos, los bancos, las vidrieras de la linterna, todo es obra de Ferragut, absolutamente todo. El aro de luz que sirve de baldaquino, también lo hizo Ferragut, las credencias, todo el mobiliario, absolutamente todo. Y cuando le da la luz a esta iglesia, pues esos peces parece que están, te lo explicaba el otro día, pues parece que están nadando, es que se desdibuja el suelo con la luz y da esa sensación de celestial, nunca mejor dicho, porque él era un hombre religioso. Solamente para terminar, he encontrado la firma de Ferragut en un sitio que todo el mundo pasa adelante y nadie la había visto, que es en el inicio de esas escaleras. Veis que hay, en ese pomo pues hay dos inscripciones, en una pone Ferragut con Chepit y en la otra pone Gari Fechit, es decir, lo concibió Ferragut y lo hizo Gari. Ahí tenéis un sello. Y también hay en la iglesia, una vidriera, pues dice que esta iglesia la hizo el padre Bauzá, que las vidrieras son de vidriera de arte, que las pintó Castro, que Ferragut fue el arquitecto, etc., en el año del Señor, del año 1968. Y la otra es de la sacristía, donde dice dibujos de Ferragut, vidrieras de arte. Lo dejo hecho así. Esta es la invitación para la solemne consagración de Nuestra Señora de los Ángeles. Algunos ejemplos de comparaciones que no me da tiempo de decirlo, pero a la izquierda tenéis la Porciúncula y a la derecha la Sagrada Familia. Pues más de 20 años después son las vidrieras o la lámpara, como otra lámpara que era famosísima en esa época. Y cuando veo la linterna, pues siempre tengo que pensar en la Catedral de Brasilia de Niemeyer, que influyó mucho a Ferragut. Pues con esto, pues las últimas palabras que quisiera decir, pero para leerlas igual, bueno, no puedo leer, se ve un poco más aquí, pero bueno, las últimas palabras del único que le hizo un homenaje, porque fue el silencio total, pero los franciscanos que le querían tanto lo dijeron en voz alta y lo dejaron escrito en el discurso o sermón del arzobispo de Esmirna cuando consagró la iglesia. Dice, antes de terminar: y ahora he de pronunciar un nombre cuya omisión sería grave injusticia en este acto. El nombre del arquitecto don José Ferragut, cuya vida cegaron manos criminales antes de que pudiera haber terminada esta obra, que era la niña de sus ojos, su obra, como él la llamaba. Un recuerdo de gratitud para él, que siempre puso a disposición de la provincia sus conocimientos artísticos, su trabajo y su interés, sin aceptar jamás ninguna recompensa. Desde el cielo nos contempla hoy, como cabe esperar, satisfecho de ver tan bellamente concluidas estas grandes obras. Dios le haya acogido en su regazo y le haya pagado con peso de gloria eterna su grande generosidad. Que el Señor nos llene de sus gracias a todos para que podamos reunirnos un día en la eterna iglesia triunfante, así sea. Y con estas palabras y dándole las gracias a todos los que mantienen vivo su recuerdo, esperando que muchos de vosotros os suméis a celebrarlo, a investigar su obra, a publicar y a difundirla, que creo que es una manera muy bonita de transmisión del saber, pues nada, muchísimas gracias, pero sobre todo muchísimas gracias a José Ferragut. Madre, qué velocidad. Muchas gracias por este repaso tan interesante y exhaustivo a la obra de Josep Ferragut y Co. Bueno, ahora llega el turno de las preguntas, pero como vamos un poco justos de tiempo, pues intentaremos que sean breves, pero si hay alguna pregunta que quieran hacer, tanto a la doctora Sabater como a nuestra ponente actual, pueden hacerla libremente. ¿Quién se anima? No preguntan nada. Hemos dicho todo bien. Podemos ir a tomar café. No sé si en el chat puede ser que haya alguna pregunta. Podemos mirar. Este es. Creo que sí.
posible. Muchas gracias a ambas, de veras, gracias, buenas. Juan desde Madrid. Pues gracias a ti por escucharnos. Impresionante. ¿Era posible que se comparta en pantalla la ponencia de presentación ambas. del PowerPoint? Pero esto fue... ¿No se compartía? Pensaba que sí. ¿Miedo me dais? Impresionante. Y yo, como ven ustedes a la derecha, No sé, espero que se haya visto. Si no... ¿Hay alguna pregunta entre los asistentes? todo claro. Es claro, ser comisar. Bueno, pues Pues gracias. Muchas gracias. Pues el café. Muchas gracias. Quedamos emplazados para las 12. ¿Y yo qué hago ahí? Yo creo que me quedé aquí. No, porque... Planta principal. No quiero decirlo, sí. Un momentito, si no os importa, que no olvide decirlo. Bueno, le estamos haciendo varios homenajes a José Ferragut y entonces le hemos dedicado, bueno, es hijo ilustre de Mallorca, en la vez le hemos dedicado a la biblioteca y la última petición es que le hemos pedido al alcalde que le ponga un espacio en ciudad o una calle o algo a su nombre. Si alguno de vosotros que me lo pedisteis ayer quiere firmar la petición para apoyarla, pues las dejamos ahí y las vais llenando. Pero id a tomar el café primero, ¿eh? Esto es emoción. Y si queréis el nombre de alguna institución, sí, ya he puesto, pero he pensado que hoy tengo que tengo. Yo tengo uno por aquí. ¿Dónde está Bayan? La cocina. ¿En qué empresa está? ¿Quieres sentarse un poquito acá? Porque ya viene cansado. Ahí mire. Ahí está atento. Vaya més fus, que no sé com els todos, que yo no lo sé qué perdón, claro, es que no lo me mata. De dos en todo, ¿no? Bueno, es que se ha metido mucho. Y yo por donde he bajado, Lo mismo, he pasado por la cocina yo. pero solo hay dos bolis. El boli le pasa de la mano. Sí, Solo hay dos bolis. En todo momento y ella va al baño y en la cocina se hace el café. Y viene con el café. El baño. A lo mejor. Por eso yo sé que he pasado por la cocina y no he visto a nadie. Piensa que firmando como en las bodas, cuando un caso alguien está. Ah, Claro, me han llamado. testigos de la foto está. Tengo la cámara encendida y que me ven. Sí, pues pero nosotros Y que he decidido que me cierre la... Claro. Ya he visto lo que quería ver, que es la presentación. ¿Recuerdas esta señora que vino a cenar hace 2 días? Ah, la chica jovencita. Sí, Así, es todo así, ¿no? Judy Pero como no hay dos bolis. ha hecho la presentación de lo de Ferragut, y la porción que vaya a la iglesia y todo. Y ahora ya, los demás ya
Ya que te cena, ya que te cena Mercè, ¿sabes? Vale, cadascú agafa. Pinta, no sonat de cuidado. No sé si agafar per joder. Esto, vale, firmar esto. Bueno, si quieres, no te voy a abrir. Pues es para cobrar el sexenio. Para poner la del bono. Tisha Longa, que va venir, ha fet Muy interesante. obres d'enfocament amb relació en el col·legi. Baixes signades. Aquí, les emprades aquí davant. Aquí hi ha un bolígraf. Sí, estava aquí damunt. Tot sigles i ¿Qué toca? Hasta las 12 capititos. ¿Cómo? Hasta las 12 capititos. Ai, Déu meu. ¿Eh? No, Sí, todos. que quan frises, ¿No hay café? quan una espera, desespera. Ah, que estamos a 4. No, a 5. Se ve que están haciendo recreo y están hablando al lado del micrófono. Molt bé. ¿Alguien quiere un? A ver, por tú. Col·legi Sant Francesc. Ah, no, es por antes. Ah, vale. Hay un paquete de maní ahí arriba del sofacito que es para llevar a tu cabeza. Calle. Hay una que sí. Aquí, pues, sí. He hecho un montón de cosas, Sebastián. Muy sorprendido. Apoya aquí que se ¿Y qué hacer? El nombre, ¿no? Escribir. A ver si sé. No, Col·legi Sant Francisco y firma y fecha. Bueno. Es de Mercès de Bonnet. A ver, aquí n'hi ha una altra. Estas son sus firmas. Las firmadas. Hay que las pues para. ¿Se deja aquí? Sí, el boli es de Mercès. Ah, vale. Los dejo encargados de la tienda, me voy. Aquí tengo 2 encargados para Ah, vale. Bien. Oye, me han llamado que tengo el... No. Que tengo mi imagen que sale allá. Que, en una palabra, que... ¿Cómo se llama? Para hacer fotos, lo tengo, está puesto. A ver, quítalo. Ah, quítalo, padre. O apagar la... Han terminado ya. Ha terminado lo que me interesa. Ah, ya está, entonces paga. Porque El padre Fernando. el